En el segundo Congreso de Astrología, organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con la participación de la prestigiosa Escuela Consideral. La Escuela Consideral es una institución líder en la enseñanza de la astrología, dirigida por la reconocida astróloga Beatriz Leverato, con un enfoque integral que abarca la astrología clásica, psicológica y evolutiva. La escuela ha formado a miles de estudiantes en diversas disciplinas astrológicas, destacándose por su compromiso con la formación de astrólogos comprometidos con el crecimiento personal y profesional. Hoy, en representación de la escuela, contamos con la participación de Lucía Brizuela y Florencia Brizuela, dos destacadas profesionales que han sido formadas en la Escuela Consideral y han desarrollado una profunda comprensión de la astrología, así como una conexión integral con el bienestar de las personas. Lucía Brizuela y Florencia Brizuela son astrólogas y consultoras, con una vasta trayectoria en la práctica astrológica y una amplia formación en diversas ramas del conocimiento holístico. Ambas han desarrollado una particular habilidad para acompañar a las personas en su proceso de autodescubrimiento y transformación a través de la astrología. En este congreso, Lucía y Florencia nos acompañarán y nos compartirán una charla titulada Plutón, descubre tu poder, la potencia más arrolladora o tu miedo más intenso. Bienvenidas Lucía y Florencia, y muchas gracias por compartir su sabiduría y experiencia con todos nosotros en este congreso. Bueno, qué herencia nos dejó nuestra madre. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar acá. Bueno, la idea es que nosotros vamos a hablar hoy de Plutón. La idea es ir como recorriendo lo que sería Plutón en las diversas casas y cómo se interpreta, cómo se vive en cada una de ellas. Para eso, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Plutón. Plutón sabemos todos desde lo astronómico que es el planeta enano o el planeta más chiquito que conocemos, pero para la interpretación astrológica o simbólica es el planeta más potente. De ahí viene este título, ¿no? Podemos encontrar en Plutón toda nuestra potencia, nuestra fuerza arrolladora, o también todos nuestros miedos, todo ese lugar en donde no nos animamos a meternos porque sabemos que hay conflicto, que hay dolor, que hay crisis. Pero bueno, este planeta es un planeta que es muy lento, que tarda 248 años en dar la vuelta completa al Sol, de hacer su ciclo completo por los 12 signos, por lo cual, con esto ya suponemos que el paso por cada signo le va a llevar mucho tiempo. Esta introducción va a que hay signos en los que está 12 años y otros signos en los que puede llegar a estar 32, porque tiene un recorrido elíptico en donde las puntas van más rápido y en las zonas más lentas puede estar mucho más tiempo. Esto tiene que ver con que lo que quería como presentarles es que el signo en el que esté Plutón para cada ser humano no nos va a ser importante en lo que somos personalmente. O sea, que yo tenga Plutón en Escorpio es porque nací en una generación que nació entre 1983 y entonces hay una cuestión de mucho tiempo de ser Plutón en Escorpio, y esto mismo pasa con todos los signos. Estamos mucho tiempo en cada signo y esto hace que sea un planeta transpersonal. El ser transpersonal nos habla que traspasa la personalidad, que va más allá de lo que nosotros podemos vivir concretamente en el día a día. Y las características del signo en el que lo tengamos habla más de como esto, de una etapa social. Entonces hoy nuestro recorrido va a ser más por las 12 casas, como para que cada uno pueda descubrir en dónde sí habla Plutón de algo personal, de algo de nuestra propia historia. Así que bueno, hoy estamos en un tiempo importante también para Plutón, porque está desde el año 2023, es decir, el año pasado ya es más de un año, en un signo nuevo que acaba de ingresar, que es Plutón en Acuario. Plutón entre en un signo nuevo es algo muy, muy fuerte, no es como el Sol que está cada 30 días cambiando de signo, porque evidentemente va a estar un tiempo largo y generando transformación social con la energía del signo en el que está.
Estamos todos muy conscientes de lo que está pasando con la inteligencia artificial, con todo esto que nos genera un montón de potencia, pero también mucho miedo, esto de que empecemos a pensar que por ahí hay profesiones o personas que ya no van a tener tanto sentido si va a trabajar la inteligencia por nosotros, o incluso pensar en que hay cosas que uno puede ver fotos determinadas, no sé, siempre hago el chiste de, yo puedo ver una foto de mi hijo con Messi y eso no sea real. Y con toda esa potencia que hoy tiene la tecnología, las redes, puede generar una transformación muy interesante en la humanidad y estamos en esa época, recién ingresando, descubriendo toda la potencia que podemos descubrir con esto, con las redes, con internet, con la inteligencia artificial, con todos estos temas de avanzada que bueno, que nos pueden transformar mucho. Sí, a mí Acuario me lleva al loco, ¿no? Como hay algo de lo creativo, de lo inesperado, de lo intermitente, de lo que no podés prever, ¿no? Y la potencia del loco me da esta época, ¿no? De empezar a darle potencia a que quizás las cosas no son predecibles, no tienen un orden y quizás algo que existe o no existe, está o no está, es real o no es real, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con eso cuando empieza a tener potencia? ¿Cómo lo integramos a nuestra vida? Lo que está fuera de nuestras normas, de nuestras reglas, de nuestra cabeza, de nuestra realidad, ¿no? Me parece que hay algo que está trayendo toda esa data. Y Plutón vamos a ir viendo entonces por casas, no tanto por signo. Plutón ahora en Acuario entró y va a estar 19 años en Acuario, ¿no? Entonces no va a hablar tanto de mí tener Plutón en Acuario, sí en qué casa tengo a Plutón, como dijo Flor. Y Plutón fue descubierto, ¿no? En 1930, periodo de entreguerras, ¿no? Hay algo ahí que muchas veces Plutón es más la transformación, la resignificación, el cambio profundo, ¿no? Después de estar ya destruido, ya bajo en el piso, ¿no? Y también esta información de que en el 1930 empezó a aparecer también la bomba atómica, ¿no? Entonces, eso ya me lleva a decir, bueno, todos tenemos nuestra propia bomba atómica en nuestra carta natal, ¿no? Eso es Plutón también para nosotros, cómo lo encarnamos, cómo lo vivimos. Y lo podemos hacer como analogías. ¿Qué sería una bomba atómica en nuestra carta natal? ¿No? Como toda una cosa de mucha intensidad, mucho poder, mucha potencia, ¿no? ¿Y qué hacemos con tanta potencia en nuestra carta natal? En principio nos puede generar mucho miedo, ¿no? Si yo toco esta área de mi carta, algo se destruye, algo puede ser muy de un viaje de ida y de no retorno, ¿no? Como toda una cosa muy extremista es Plutón para nosotros y, bueno, para la sociedad. Pero en principio también, hola, nos puede pasar esto con Plutón. Hola, no, hola, ahora sí. En nuestra carta natal, como también de tanta potencia que puede generar tanto miedo y que muchas veces para no actuar en ese escenario acumulo, ¿no? Entonces me pasan un montón de cosas que me duelen, que me generan temor, que me generan enojo. Y yo estoy ahí como acumulando, y de golpe la bomba atómica explota y destruí todo, ¿no? Como una cosa de tanto acumulamiento, después sale desbordadamente, sale exageradamente. Plutón son los extremos, son como a todo o nada en esa área. Entonces, donde tengo Plutón quizás nunca hago nada por miedo, ¿no? a destruir o a destruirme. Y si actúo en ese escenario, lo hago con toda la fuerza y con toda la energía y hasta quiero controlar el universo en ese escenario, ¿no? Estar atento a todo, que no se me pase nada por alto, ¿no? Y empiezo a hacer como demasiada energía puesta en ese escenario, en esas personas que representan ese escenario, mucho control, mucha manipulación, mucho de estar encima. Y ahí también empieza a pasar todo un juego de poder, ¿no? Como de, yo te doy tanto, estuve tan encima tuyo en este escenario de la carta natal, ya vamos a ir viendo el paso a paso de todos los escenarios, pero estoy tan encima en esto que después pretendo que me des algo a cambio, ¿no? Entonces ahí hay todo un juego de manipulación de te doy, dame, nada es gratuito, ¿no? Plutón tiene toda esa energía. Y Plutón también puede ser nuestro primer contacto con la muerte en ese escenario, se podría dar también. Y mucho también escenarios quizás de hacer terapia, ¿no? Ahí es donde lo trabajo todo el tiempo en terapia, ese escenario, qué me pasa ahí, cómo lo vivencio, cómo puedo darle una vuelta distinta. Y es la herencia, hablando de herencia de nuestra madre, ¿no? Como, ¿qué pasa con toda esa energía que heredo, ¿no? Y que está muy en mi inconsciente, y que muchas veces son pautas que repito, situaciones que repito, ¿no? Y que no me doy cuenta que lo estoy repitiendo porque quizás hubo un hecho complejo en mi historia familiar, en mi pasado,
que no se sanó, que no se trabajó, ¿no? Y yo vengo acá como inconscientemente a repetir esos miedos, esos traumas, esas pautas, esas situaciones, ¿no? También el planeta nos trae como mucha herencia inconsciente. Y nos invita muchas veces a, tanto que piso el palito en esa área, tanto que la paso mal, lo trabajo en terapia, veo qué pasa, y cuanto más lo abrazo, cuanto más me animo a atravesar el dolor, los miedos, el sufrimiento que me trae esa área, más saco riqueza, más saco potencia, más saco la posibilidad de hacer algo que capaz ni me imaginé que me podía animar, ¿no? Como ir por mundos súper potentes, súper enriquecedores. Es riqueza, ¿no? Es como... es una mina de oro, Plutón, ¿no? Es como, bueno, pero para encontrar esa mina de oro me tengo que meter en la cueva, me tengo que meter en la oscuridad, tengo que trabajarlo, tengo que encontrarme ahí. Pero bueno, siempre nunca tocamos el cielo con las manos, decimos, ¿no? No es que, ay, bueno, ya está, lo atravesé, soy súper poderosa. Siempre hay nuevos niveles de transformación, de potencia, de resignificación, de encontrarme con mis lados más temidos. Y Plutón es tan intenso y complejo que a veces cuando lo oculto, cuando trato de evitarlo, me viene como por destino, ¿no? Entonces hay mucha cosa de cuando no me animo a enfrentarme con ese escenario de mi carta natal, me viene a través de otros, de situaciones ajenas, ¿no? Ajenas, que en realidad todo lo que es afuera es adentro, y que me va a venir desde una forma muy padeciente, ¿no? Entonces estoy ahí evitándolo y padezco situaciones de conflicto, de intensidad, de juegos de poder, porque no me hago cargo de mi propia potencia, que es lo que pide Plutón, ¿no? Animarse a atravesarlo y ser uno el enriquecedor, el potente, pero no para manipular y destruir a todos, ¿no? Para con eso ser un ser transformador, un ser sanador, un ser que se mete en el barro sin miedo, ayudar a hacer cosas diferentes, a reciclar a otros, a reciclarse uno mismo. Y Plutón se mueve en fusión, ¿no? Es como se mueve con otros, no está solito por la vida. Entonces, todo el tiempo registro que todo movimiento mío va a generar un cambio en el otro, toda decisión profunda va a generar complejidades en los demás. ¿Y con eso qué hago? ¿No? ¿Qué me pasa? ¿Lo hago para destruir al otro, lo hago para afectar al otro o lo hago para sanar, transformar, cambiar? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Sí, Sí. hay algo muy fuerte ahí de lo que venía diciendo Luque. En la casa en donde tenemos Plutón es donde más se ve el juego que suele generar Plutón de víctima o victimario. Entonces, no sé, soy Plutón en 7 y soy la víctima o soy el victimario de mi pareja. ¿Me enamoro de alguien súper potente o me enamoro de alguien que yo pueda manipular y controlar a mi gusto? Bueno, ahí hay una información interesante a mirar de nuestras propias cartas, ¿sí? Sí, estos mambos heredados que quería terminar de decir, hay algo de cierta lealtad a seguir repitiendo los traumas de los otros que no tienen que ver conmigo, o los miedos de los otros, porque a mi madre le pasó esto, yo sigo insistiendo en esos mismos conflictos, ¿no? En mi propia familia que armo, o en mis parejas, o en lo que sea. Entonces hay algo ahí como de poder darme cuenta, de poder visualizar lo que es un mambo más de otro que heredé y no tanto personal, ¿no? Y poder como sacar lo rico de uno ahí. Tiene como mucho juego con la culpa también, ¿no? Hay algo de, no sé, yo soy Plutón en 4. Si a mi mamá le pasó esto, hay una cosa entre culpa y lealtad. Este dolor yo tengo que repetirlo, me tiene que pasar lo mismo. Hay un juego ahí muy potente que te invita a transformarte en esa área y a decir, che, vos podés hacer otra cosa. Pero también hay una cuestión de, culpa y lealtad a esa área, ¿sí? Sí. Y vamos a hacer lo mismo por culpa y se genera un juego interesante. Esto que decís de que Plutón es extremo, entonces digo, si yo no repito lo mismo, ¿no? Quedo afuera. En realidad es súper interesante quedar afuera para hacer tu propio viaje transformador, ¿no? Como una cosa esta de Plutón es a todo nada, entonces si perteneces y repetís y somos parte del mismo clan, y si no, quedas afuera, ¿no? Y si quedas afuera, estás totalmente excluido de esta fusión que dice Plutón. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, más o menos se va entendiendo? Bien. Algunos ya, varios astrólogos ya, ¿no? O, sí, me imagino alguien que no sepa nada de nada y dice, acá estoy viendo qué onda. Bien, me encantó, buenísimo. Bien,
Vamos entonces a ver Plutón por casa. Hacemos un recorrido por las 12 casas y la idea es como poner un poco como ejemplos de cómo se puede sentir o vivir Plutón en cada área, ¿sí? Vamos con Plutón en 1. ¿Cuántos Plutones en 1 hay ¿Saben por sus aquí? Plutones? Sí, bien. Bien, me encantó. Cualquier cosa que quieran sumar es Son bienvenidos. Sí. Plutón en 1, ¿no? La casa 1 tiene que ver con la salida al mundo, con el inicio, el accionar, un poco con la máscara que me pongo, ¿no? Para mandarme, para despertar, para empezar el día, para empezar la vida. Y hablando de empezar la vida, cuando está Plutón en 1, quizás hay hechos muy fuertes, traumáticos, complejos, dolorosos en el nacimiento o meses después o previo a nacer, pero hay algo ahí de arranqué la vida con muchas situaciones traumáticas, complejas, transformadoras, dolorosas, de juegos de poder, de límite con la muerte, ¿no? Como ciertas situaciones quizás muy extremistas. Y así después saldré a la vida, saldré al mundo, ¿no? Como me mando con extremo, a todo o nada. Entonces muchas veces va a pasar con Plutón en 1 que no hago nada mejor, ¿no? Porque si no, algo se destruye o algo se vuelve muy doloroso. O si encaro y empiezo con toda la energía, con toda la potencia y es súper arrollador, súper mandado, arriesgado, pero con mucha intensidad, con mucha carga compleja. Y hay algo también de Plutón en 1, como es fusión, cuando acciono registro mucho las energías de los otros. ¿Qué le pasa al otro con lo que estoy haciendo? ¿O qué me pasa a mí cuando hago algo con la mirada del otro, ¿no? Entonces hay todo un tema de, si veo a alguien muy potente enfrente, yo ya arranco como impotente, ¿no? Como una cosa muy para abajo, medio sintiéndome que no valgo. Y le entrego todo el poder al otro y el otro es, ¿no? Y me puedo volver muy víctima, muy... y manipulo también desde ese lugar, ¿no? Desde víctima y empiezo también a tener un juego de poder para con el otro donde termina el otro haciendo lo que yo quiero por yo ser la víctima del otro y el pedirle que haga cosas por mí porque si no, no valgo y no puedo. Y también todo un lugar de mucha potencia, ¿no? Puedo salir muy omnipotente, ¿no? Y sobre todo cuando veo al otro que no vale o le proyecto que es medio una cucaracha, yo ahí ya digo, listo, yo a este lo paso por encima o le digo, o lo controlo, o le digo lo que tiene que hacer, o le digo cómo son las cosas, ¿no? Como en un lugar muy omnipotente. No sé si algo que se te... No. Sí. Que tienen como una acción muy intensa y en darme cuenta que mi accionar genera una cosa muy fuerte, una transformación muy grande en lo que sucede, también me empiezo a dar cuenta que o me fascino o me asusto. Entonces, esto que decía de que genera como personalidades como demasiado potentes, arrolladoras, o que como me asusté de lo que genero con lo que hago, me guardo y me quedo más en el lugar como de no puedo nada. ¿No? Sí. Todo no puedo y no arriesgo nunca y no, porque no me va a salir, porque voy a morir en el intento, ¿no? Como una cosa muy de impotente. Y esto, tenemos ejemplos de famosos en algunos casos. Acá, por ejemplo, Britney Spears, no sé cuántos saben de la vida de Britney. Pero hay algo de toda su carrera y fue súper pionera, mandada, arriesgada, ¿no? Como muy jovencita también, ¿no? Como de arrancar. Fue muy manipulada, entregando poder mucho a su familia, ¿no? Que la manejaba de tenés que laburar para hacer esto y tenés que... ¿no? Y como una cosa, y que de golpe en un momento se volvió como todo lo opuesto y tiró toda la basura afuera, ¿no? Y hasta ahora un poco la ves como... En el medio se destruyó a sí misma. Se destruyó también. ¿Viste? Como hay una cuestión donde si no puedo con nada, no sirvo de nada, me destruyo. Y de repente vuelvo a salir como con otra potencia a través de sacar afuera. Y otra imagen completamente distinta. Total, porque bueno, la casa 1 es esto, ¿no? Nuestra imagen, lo que mostramos. En mi adolescencia, Britney era una bomba, una diosa terrible. De repente estaba hecha bolsa y mostraba, o sea, los dos polos fue en muy poco tiempo. Y mucho esto del control del juego de poder con otros, de cómo la manipulaban, ¿no? De cómo... Bien, sigamos. Vamos con Plutón en 2. La casa 2, todos sabemos que tiene que ver con la materia, con nuestro cuerpo, con nuestra realidad, con nuestro dinero. Probablemente si tengo Plutón en 2 hay como mucha voracidad en el manejo de la materia. Tanto en cómo me manejo con mi cuerpo, con la alimentación, con lo que incorporo materialmente en mi cuerpo, tanto como también con el dinero. Y hay una cuestión de también como mucha fascinación con la materia
y al mismo tiempo como mucho miedo a no tener. Recuerden que donde está Plutón es donde tenemos también como nuestro máximo miedo. Entonces hay una cuestión ahí donde como creo no poder, también me genera una cuestión de mucha necesidad de generar muchísimo, exageradamente, ¿sí? Quizás herencias complejas con los recursos, ¿no? Como heredé un conflicto, heredé situaciones complejas, situaciones de poder ligado a los recursos, al dinero, al cuerpo también. Sí, y ahí suele también tener todo un tema con esto, con la alimentación, de generar crisis como muchos y como poco, como con cambios también muy fuertes en lo físico, en donde, bueno, cuando descubro que hay una cuestión ahí de mucho miedo en realidad y puedo animarme a transformar eso que me pasa con mi valor personal, descubro también que tengo una capacidad arrolladora de generar materia, de generar recursos y también con mi propio cuerpo, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, tenemos a Bill Gates, que es el creador de Microsoft, ¿no? Como hay algo ahí de materializar con potencia, ¿no? De armar recursos con mucha transformación de la vida, ¿no? Incluso Marcelo Tinelli, que por ahí es un ejemplo mucho más acá, banal. Pero tiene esto de la historia de haber nacido en un pueblo, en un lugar como muy de recursos humildes, y de repente Tinelli hoy maneja con su dinero lo que quiere, ¿no? Y esta transformación durante lo largo de la vida, de potenciarse un montón con el dinero, con la materia. Bueno, también esta voracidad, no sé si todos nos acordamos de Tinelli en el momento que se comía los alfajores y una cuestión como, ¿por qué? ¿Qué necesidad de meterte 5 alfajores al mismo tiempo en la boca? Bueno, hay una cuestión ahí de hacer mucho, hay mucha potencia, mirá todo lo que puedo tragar. Como una cuestión ahí interesante a mirar desde lo simbólico. Total. Bien, después tenemos a Plutón en casa 3, tiene que ver con la comunicación, la casa 3, con la palabra, con la mente, con los estudios, con los aprendizajes. Y ahí le entrego mucho poder a la inteligencia, al intelecto, a la comunicación, a las palabras. Hay algo de lo que digo, puede ser muy transformador, muy doloroso. Puedo tener una bomba atómica en la boca, ¿no? Y exploto y tiro toda la mierda y toda la basura, ¿no? Y afecto y genero mucho dolor afuera. O puedo ser muy sanadora con la palabra. También hay algo de lo que me interesa ir a lo profundo, ir a la raíz de las cosas, ir a las cosas ocultas, a lo que no se dice, y pregunto, indago, ¿y por qué? ¿Y cómo se llegó a eso? ¿No? Como alguien muy intenso y complejo con la mente. También puede haber, como la casa 3 son los hermanos, muchos temas complejos con los hermanos, dolorosos, de extremo, ¿no? Como de a todo o nada, puede hablar de drogas, de alcohol, de cosas, de adicciones, de muerte, situaciones ocultas también tiene que ver Plutón, ¿no? Con esto del inconsciente, lo oculto, lo que no está visto. Puede haber muchas situaciones no dichas con hermanos, mucha competencia, la competencia más oculta es Plutón. Marte es como la competencia directa y acá con Plutón es, bueno, a ver cuánto puedo yo, cuánto te manejo yo, cuánto me manejas vos a mí, ¿no? Pero todo más desde lo oculto, desde la sombra. También, ¿qué más que podemos? Hay una cuestión también muy cuestionadora de Plutón en 3. Es ese alumno que decís, uy, siempre tiene algo más que está viendo para decir, che, y esto, como cuestionar siempre los pensamientos, lo que el otro dice. Y yo también me autocuestiono todo el tiempo. Hay mucho temor a no ser inteligente, a no poder ser capaz racionalmente o intelectualmente. Entonces, en ese miedo también me pongo como muy cuestionador del otro, en este juego de víctima-victimario, en lo que entendemos, en lo que pensamos, en cómo somos de inteligentes, por así decirlo, ¿no? Sí, o me dejo pisotear con la palabra y el intelecto, o también puedo usar ese poder para pisotear al resto, ¿no? Pero hay todo un lugar de mucha potencia en la comunicación, en la palabra, en el aprendizaje. Ejemplo, tenemos a Elon Musk, ¿no? El poder a full de las comunicaciones, ¿no? De las redes, del internet. Y ahí hay algo como del Plutón en 3 también muy fuerte. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que donde está Plutón también fue como el primer contacto con la muerte? Es bastante normal con Plutón en 3 haber tenido o haber perdido un hermano durante la vida, o que sabemos que se murieron hermanos que no nacieron, pero hay todo un tema con los hermanos y el dolor y la muerte muy, muy fuerte también. Bien, Plutón en 4.
Acá como la casa 1 llegamos a otra casa angular, por lo cual siempre las casas angulares son como muy, muy fuertes. Tener Plutón en 4 en principio habla de que soy emocionalmente muy intenso, no me tomo nada de las emociones de forma liviana, es a todo o nada, o siento todo o no siento nada. Y si siento todo, es un montón. Y más allá de eso, hay una cuestión también muy fuerte esto de las herencias familiares, ¿no? Una herencia familiar de mucho poder, porque probablemente vengo de familias como muy potentes, pero también de mucho miedo, de mucho duelo, de historias familiares de mucha muerte. Y esto de la lealtad a la madre, de la lealtad a lo que heredé. Y venir a transformarlo. Las personas con Plutones en 4 son las primeras víctimas, víctimas, digo por así decirlo, de todas estas terapias actuales donde descubrimos que no somos solamente lo que tenemos hoy acá, sino que esto que hay herencia genética y hay herencia en la memoria celular y que tiene que ver no solamente con lo que nosotros somos. Bueno, si naciste Plutón en 4, vos te va a tocar transformar todo eso que que traías de las raíces que traes desde hace un montón de tiempo y que, bueno, a vos te va a tocar hacer algo con eso, entrar en crisis con eso, que te duela, para que te animes a cuestionarlo, a profundizarlo, a sanarlo. Probablemente vengas de un linaje de mujeres muy potentes, pero que también atravesaron mucho dolor. Y bueno, la maternidad, el armar familia, va a ser un tema a trabajar, a doler, pero que también a potenciar. Mucho miedo puede ser, ¿no? Que puede generar mucho miedo formar una familia, ser madre, porque sabemos que ahí va a haber mucha intensidad. Y mucha capacidad de sostener el dolor, sostener el sufrimiento, acumulo, ¿no? Y de golpe estallo y soy emocionalmente como un caos y digo y comunico todo lo que no comuniqué hasta ahora y afecto a todos como no afecté hasta ahora porque me lo guardé. Como hay algo de me hago cargo de todos los mambos familiares, ¿no? Y me los guardo y yo los tolero y yo los tengo encima, ¿no? Sí, después en un momento salen. Sí. Y también hay algo muy fuerte de la imagen de Plutón en 4 como de familia de mafiosos, ¿no? Y hay una cuestión de, ¿estás adentro o estás afuera? Si estás adentro tenés todo, pues no te va a faltar nada. Está toda la potencia, pero si te vas afuera te morís, ¿sí? Y hay ahí a trabajar muy fuerte eso, el clan familiar y la potencia que me genera pertenecer o no. ¿Sí? El miedo que me da irme de mi hogar, de mi lugar conocido, puede ser un tema muy intenso para los Plutones en 4. Bueno, no tenemos un ejemplo muy... Cristian Castro, chicas, pero bueno, chicos. Claramente hay una cuestión de Cristian Castro que la madre es muy fuerte, es quien es por su madre, ¿no? Yo soy Plutón en 4 y también estoy aquí. Claramente soy consciente de por qué estoy acá. Hija de, ¿no? Y también hay un tema, hija de, y cómo salís de ahí, si podés encontrar y transformar tu imagen más allá de ser hija de tal madre o hija de tal familia, ¿sí? Bueno, Plutón en quinta. Cualquier duda levanten la mano y pues frenamos, pero... O si alguien quiere comentar algo de su historia, ejemplo, lo que quiera. Plutón en 5 tiene que ver las 5 con la identidad, la expresión creativa, quién soy. Es similar a ser escorpianos de alguna forma tener Plutón en quinta. Y hay algo de cuando me expreso, cuando salgo al mundo, cuando muestro mi identidad, muestro mi creatividad, hay una cosa como muy de llamar la atención, de hacerlo con mucha intensidad, con mucha potencia, ¿no? Como tienen mucha presencia y cuando brillo trato de que todos muevan sus hilos para que mi brillo sea como yo quiero, para que todo se maneje a mi forma y a mi gusto, ¿no? Porque Plutón mueve todos los hilos manipulando, manejando, controlando para que todo sea como mi identidad, como mi ego quiere. Hay todo un juego muy intenso y complejo con los hijos, la casa 5 también tiene que ver con los hijos, de mucha manipulación, de mucha entrega de poder, o también hijos muy transformadores que me han cambiado de raíz la vida, o hijos con los que he pasado situaciones muy complejas, muy dolorosas, o mucho extremo en los hijos, a veces es no tuve hijos, de golpe a los 40 decido y tengo trillizos, ¿no? Como tú, una cosa muy extremista con los hijos de a todo nada. Sí, hay como miedo también a mostrarse. Acuérdense que Plutón también es donde encuentro mi máximo miedo. Entonces hay una cuestión de
de tener miedo a mostrarme tal cual soy porque me pueden cortar la cabeza. Es como si yo muestro, me expreso tal cual yo soy, puedo morir. Entonces hay todo un miedo a de verdad confiar en mi potencia, en mi brillo, en mi expresión, en quién realmente yo soy. Y que quizás me quedo mucho apagado todo el tiempo por miedo a exponerme, pero cuando elijo exponerme lo hago de esta forma que dijimos al principio, ¿no? Como a todo o nada, con mucha manipulación, con mucha intensidad, con mucha cosa fuerte, con mucha presencia. Tener hobbies que tengan que ver con cosas de sanación, con temas que tienen que ver con transformarse, hobbies también que por ahí están en contacto con la muerte, con el dolor, o que hay algo de lo que yo soy expreso que también puede generar mucho miedo en los otros, y acá me lleva a pensar en el caso, en el ejemplo que tenemos de Famoso, que es real, que más allá del tema de hoy, que es la hija y todo lo que genera la hija hoy, él también, cuando se expresa, puede generar mucho conflicto. Digo, de vuelta estamos en un caso tonto, pero se nota, ¿no? Como claramente. Sí, sí, y también hay algo como como de sanar situaciones quizás que de tu propio ego, de tu propia identidad. La vida te va a hacer, en terapia vas a tratar tu identidad, quién soy, cómo me expreso, cómo hago lo que realmente me gusta, cuáles son mis hobbies, ¿no? Así con Plutón en 4, en terapia trato la familia, mi madre, mis ancestros, ¿no? Con Plutón en 3, que estaré tratando todo el tiempo en terapia. Mi capacidad intelectual, mis hermanos, mis vínculos de amistad, ¿no? Mis amigos. Con Plutón en 2, mis recursos, mis valores, mi cuerpo, mi alimentación. Con Plutón en 1, cuánto arriesgo, cuánto me mandé en la vida, cuánto me animé realmente a salir, valiente, ¿no? Si soy independiente. Bien, Plutón en sexta. Claramente la casa sexta tiene que ver con algo del servicio, con algo de las rutinas. Entonces, evidentemente son personas que en el cotidiano están todo el tiempo como al servicio de todo y de todos y como muy controladores de lo cotidiano, del día a día. Y evidentemente también hay un tema con la salud, porque cuanto más siento que yo puedo con todo en el día a día, en el trabajo diario, termino también con el cuerpo muy expuesto al sufrimiento. Entonces hay un tema también de terminar enfermo y con el cuerpo dolorido, de estar siempre atento a la atención de las necesidades, a estar al servicio de quien necesite. Y también es como muy fuerte porque tienen un cuerpo muy resistente. Entonces puede que le pase que en su vida haya situaciones muy críticas con respecto a su salud, pero también de mucha transformación y de mucha potencia en ese cuerpo que sale adelante siempre, ¿no? El ave fénix en la salud, ¿sí? Sí, al servicio del inconsciente, al servicio del dolor ajeno, ¿no? de la crisis ajena, como muy atento a eso, ¿no? A sanar y ayudar a sanar a otros. Y se dice también que tiene que ver con las mascotas, ¿no? Como puede haber situaciones muy dolorosas, muy extremistas con mascotas, muy sufrientes, muy a todo nada, muy de querer ayudar y tratar de salvarle la vida a las mascotas. Pueden tener también todo un tema muy fuerte con la alimentación, como decíamos con Plutón en 2, pero ahora otra casa de tierra, ¿no? Entonces hay una cuestión de muy controlador con lo que ingresa a mi sistema de funcionamiento, o sea, mi salud. Entonces ponerse como muy extremistas, entonces o soy vegano o solo como carne. Hay una cuestión ahí como de donde está Plutón, es a todo nada. Entonces hay un tema con cómo me alimento, cómo cuido mi cuerpo y mi salud, que también puede ser muy, muy intenso. Tema a tratar en terapia, la salud, la rutina, el trabajo diario, a qué le pongo servicio, a qué le pongo orden, a qué le pongo limpieza y pulcritud de mis cosas. Y si el cuerpo expresa algo en la salud, claramente está expresando cosas inconscientes, cosas, dolores a sanar y a trabajar, dolores heredados. Herencias de salud, ¿no? Sí. Que, bueno, o mi cuerpo me viene a mostrar cosas que tengo que trabajar de heredados inconscientes, que si no los trabajo hay algo del cuerpo que me lo va a seguir mostrando y expresando. Ejemplos de conocidos. Freud. Claro. Freud, que vino a traer el inconsciente, ¿no? A la salud, a lo cotidiano. Como en mi trabajo diario estoy trabajando todo el tiempo con el consciente, ¿sí? Bueno, Michael Jackson. Bueno, pero Michael Jackson transformó. Hay un detalle sobre Freud que tiene todo que ver con Plutón 6, que fue su lucha por cáncer de la garganta. Tal cual. Sí.
Total. Bueno, Total. es La como salud, se da a las dos lados, porque Freud también vino a trabajar en lo cotidiano con el inconsciente, a hacer un servicio con todo lo que uno no podía decir o hacer o ver, pero al mismo tiempo él sufrió todo lo que el cuerpo expresa Sí. con el inconsciente. Cómo aplicar el inconsciente a la vida cotidiana, a lo real, lo vino a aplicar, ¿no? Vino como a darle espacio a eso. La sexualidad, totalmente. Luna en 8, ok, muy bien. Bien, Plutón en 7. Ahora pasamos a la segunda etapa de la carta natal, que es más lo social, lo vincular, ¿no? Como con otros, no yo solito en el mundo. Y la casa 7 es la presentación de esta nueva parte del ciclo, ¿no? Que tiene que ver con el otro, literal, la pareja, el socio, el que tengo enfrente. ¿Qué información me trae? ¿Qué proyecto? ¿Qué veo en el otro? Que seguramente sean cosas mías que no me animo a atravesar, a afrontar, a desarrollar. Y con Plutón en 7, el encuentro con el otro es muy complejo, hay mucho juego de poder, hay mucha entrega de poder, puede haber mucha manipulación. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién sale vivo y quién sale muerto en lo vincular? Sobre todo también puede haber mucho miedo a armar pareja y que quizás no armo nunca en mi vida y me caso a los 40 y tengo 5 hijos, ¿no? Como todo muy extremista, como a todo nada. Si me pongo en pareja va con todo. Pero hay algo de lo plutoniano en la pareja, es que nadie debe morir y nadie debe sobrevivir, sino es una mutua transformación, un cambio profundo de los dos, ¿no? Como hay algo de gracias a que estuve con esta persona, que nos vinculamos, los dos pudimos resignificarnos, cambiar profundamente de raíz, que cuesta un huevo, no es algo que se puede hacer. Claramente estamos queriendo siempre imponer nuestro deseo o hacer lo que queremos, o estamos sometidos todo el tiempo a lo que el otro decide. Sí, el juego de poder en pareja cuando tenemos Plutón en 7 es muy fuerte. Es eso, o me enamoro de esa persona súper potente o me enamoro de esa persona en la que yo veo totalmente sin fuerza de nada para poderla dominar y manipular a mi gusto. Claro, quizás me es más fácil estar con alguien más tranqui, que yo lo manejo, hago lo que quiero, que estar con alguien poderoso que quizás me pierdo ahí, muero en el intento, ¿no? Sí, hace de mí lo que quiere. Lo interesante de encontrarme con alguien que me transforme, que yo me anime a entrarme en crisis, a cuestionarme y que el otro también pueda hacer ese proceso, ¿no? Ahí está lo interesante de ser Plutón en 7. Sí, puede haber como mucha herencia de temas complejos con las parejas que vengo yo a trabajar, ¿no? Que quizás mi madre, mi abuela, mi abuelo, lo que sea, tuvo todos mambos y bueno, yo vengo a volver a encontrarme con eso y ver cómo lo sano, cómo lo transformo. El ejemplo famoso es para mí hoy muy el tema actual, Shakira. Como cada vez que se divorcia o se pelea con una pareja, hace una canción con la cual de repente te saca una potencia, pero lo hace bosta al otro. Siempre el otro queda como, bueno, este es un boludo. Y yo saqué potencia de eso, ¿no? Y es muy claro porque la última canción es Plutón en 7. Y otro, no sé si lo conocen tanto, Heath Ledger es un actor que haciendo de Joker, grabando la película de Joker, muere, ¿no? Porque hay algo de lo toma el personaje, ¿no? Como una cosa del otro me terminó matando a mí, ¿no? Como una cosa con la droga, con todo la voracidad. La voracidad que era el personaje, quedó ahí liquidado en el camino. Bien, Madre Teresa, vamos a gente un poco menos farandulera, ¿no? La Madre Teresa es súper, ¿no? De hacer por el otro, de ayudar a sanar, a transformar. Me parece que ahí hay como un mensaje interesante de Plutón. No estar todo el tiempo a ver quién vive y quién muere, sino ayudar a transformar al otro, a sanar, a acompañarlo en el dolor. Tiene mucha facilidad de estar en el dolor, en conjunto con el dolor del otro, ¿no? Como le sale fácil. Cuando otros quizás saldrían corriendo, Plutón en 7 acompaña, está, ¿no? Como... Y me suena también a un Plutón en 4 similar, ¿no? Como en el dolor, acompañar emocionalmente dolores de los demás sin salir corriendo. Claramente nos estamos dando cuenta que en la casa en donde tenemos Plutón no va a ser un área de nuestra vida simple, fácil, liviana, ¿no? Es el área en donde claramente... Tema a tratar en terapia. Exacto. Acá la pareja, ¿no? La mirada del otro. Le doy mucho poder a la mirada del otro. Quizás no es mi pareja, mi socio, ¿no? Pero a ver qué me dice, qué opina, cómo me miró, me puede cambiar, me puede destruir, puede hacer de mí algo de mi vida algo muy sufriente, ¿no? Por cómo opina el otro, qué dijo el otro. Bien, vamos a Plutón en 8. Plutón en 8, bueno, está en regencia, está en su casa, está cómodo.
Sin embargo, lo que nos dice es como que en el dolor, nos da miedo todo lo que tiene que ver con la intensidad en principio. Entonces puede haber como mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la sexualidad, mucho miedo a entrar a lugares de oscuridad, porque sabemos que ahí hay mucho conflicto y tengo como hasta miedo a esto a todo o nada. Si yo me meto ahí, no salgo nunca más. Obviamente son grandes terapeutas porque encuentran potencia también en el dolor y en el inconsciente, lo transforman, y hay como un lugar donde me potencio en el dolor y en el conflicto. La sexualidad puede ser todo un tema, ¿no? Transformador, de miedo, de juegos de poder, el pertenecer a un clan también, ¿no? Como todo bueno, porque pertenezco, tengo que estar ahí metido y estar padeciendo los dolores de todos. También puede ser muy me hago cargo de todos los problemas de todos los que me rodean, ¿no? Con Plutón en 8 y me quedo ahí absorbido y puse toda mi energía y toda mi potencia en eso. Y me cuesta despegarme, ¿no? Como estoy más metido en lo complejo del otro, en los conflictos del otro que en lo propio. También hay todo un tema con las herencias, con Plutón en 8, pueden ser herencias emocionales como herencias materiales, que probablemente pueda heredar algo que me dé mucho poder, pero que también me da mucho miedo y que también tengo tengo la posibilidad de transformar lo heredado en algo más potente. Pero bueno, evidentemente ese camino va a ser un camino de mucha crisis, de mucha transformación. Imaginen un Plutón en 8 que cuando se enoja, ¿no? Porque guarda, acumula todos los traumas de los otros, las complejidades de los otros, las críticas de los otros, los problemas, y el día que explota destruye todo, ¿no? Tiene mucha potencia y mucha capacidad de mover los hilos de los demás y así lo mismo también de destruirlos a los demás. No, que también como la casa 8 tiene que ver con el dinero compartido, con el dinero en particular de mi pareja, suelen ser personas también que están en vínculo con personas muy potentes desde los recursos y en donde si el otro tiene mucho, yo termino siendo como medio dominada por el recurso del otro. Y también hay una cuestión de cuando yo tengo recursos, poder darme cuenta que puedo, como que tengo la sensación de que si yo tengo ese recurso material, puedo dominar al otro. Hay un juego muy fuerte con esto de la energía que tiene el otro y cómo la compartimos. Lady D, Hitler. Hitler, 2 ejemplos. Sí, ¿no? Como Lady D, esto de pertenecer a la corona y todo lo que es ese sometimiento a formar parte de ese clan, ¿no? Y ¿no? La dificultad de despegarse de eso y bueno, si te fuiste, te fuiste. ¿No? Como una cosa muy, ya está, no perteneces, adiós. Sí, Hitler, el manejo de la vida de los otros, como vos valés, vos no valés, y entonces te mato. Plutón en 8. Y la capacidad de manejar a todo el mundo, ¿no? Con esa ideología, con ese pensamiento. Bien, Plutón en 9. Plutón en 9 tiene que ver la 9 con la vocación, las creencias, las ideologías, los guías, los maestros. Puedo entregarle mucho poder a creencias, a pensamientos, es por acá ¿no? Y pongo toda esa garra y esa potencia en ir en esa dirección y de golpe a lo largo de mi vida me iré dando cuenta todos los lados B, las cosas tabús, las cosas ocultas que tenía ser tan seguidor de esa creencia, ¿no? Y hay una cosa muy de transformar de raíz lo que creo, lo que pienso, hacia dónde creía que iba. Puede haber mucha herencia de ideologías, ¿no? Y qué me pasa a mí con eso, y mucho dolor y sufrimiento con temáticas de personas quizás que siguieron esa ideología. Yo heredo esos miedos, esos mambos que vivieron esas personas y lo encarno y lo trabajo y veo qué me pasa ahí, por qué me cuesta o por qué sigo tanto una ideología, un pensamiento. Tienen como una búsqueda muy profunda de respuestas absolutas. Como necesito como encontrar algo que me responda todo lo que yo quiero como saber. Y también en esa búsqueda es como genera a veces como mucho sometimiento a guías o a algún docente al que le entrego todo el poder y hay una cuestión de en algún lado me doy cuenta de su lado oscuro y entonces lo mato y necesito como salir completamente de esa ideología o de esa creencia. Y hay algo del extranjero, ¿no? De otros países. Puedo haber tenido situaciones muy dolorosas o heredado inconscientemente situaciones muy dolorosas, muy complejas de relaciones con otros países, de relaciones con el extranjero. Mucho duelo me genera los viajes, mucha conciencia de muerte, de dolor, de sufrimiento.
Pero bueno, en el ideal también es desarrollar una vocación que tenga que ver con el sanar, con el transformar, con la terapia, con acompañar en el dolor. Totalmente. Ejemplo tenemos Walt Disney. Disney, ¿no? La potencia de mover ideologías, de mover ideas, de mover sentido de vitalidad, ¿no? Sentido de entusiasmo, hay como mucha potencia en eso, enriquecedor, sacó riqueza y como conocido mundialmente, ¿no? ¿Quién no conoce? Como una cosa. Y como representación de su país, ¿no? Hay una cuestión de Disney es Estados Unidos y es como ahí muy fuerte. Bien, Plutón en 10, ¿no? ¿Estamos? Plutón en 10, claramente hay una cuestión medio de espejo con Plutón en 4, en donde si Plutón en 4 tiene todo un mambo con la madre y con la familia y los linajes femenino, con Plutón en 10 habrá todo un tema de mucha potencia en el vínculo de papá, pero también mucha crisis, mucho miedo. Puede haber sido alguien que tuvo situaciones de muerte o de dolor vinculadas al padre, donde ve al papá como alguien muy potente que le da mucho miedo o como alguien muy impotente que nunca pudo nada, en donde yo necesito como trabajar esa herencia del poder o no poder de ese padre. Una profesión también a desarrollar de mucho poder o de trabajar en lugares que estoy muy rodeado de gente como con mucha potencia y también como un destino de estar cuestionando al jefe, a la autoridad, de necesitar verle lo oscuro para poder transformarlo y al mismo tiempo potenciarme yo. Sí, y también hay algo como, bueno, mi rol social tiene que ser a todo o nada, ¿no? Como muy extremista. Entonces muchas veces quedo como en el impotente, donde todos me manejan o todos son los poderosos menos yo, porque el día que tenga que ponerle toda la energía a ser alguien socialmente, a mi trabajo, a mi profesión, algo queda como en demasiado, ¿no? En demasía. Y si lo hago me pongo controlador, me pongo manipulador, me pongo, ¿no? a tratar de manejar a todos a mi gusto. El ejemplo, bueno, sí. tenemos a Luis Miguel, que ahí muy fuerte con toda la historia, que por suerte salió la serie y sabemos mucho de su vida y de su vínculo con el padre, de como toda la manipulación y todo lo también lo ayudó a él a ser lo que hoy es, pero también con todo lo que eso significó en el vínculo que ellos tenían. Y Messi, bueno, potente socialmente, ¿no? Bueno, y Paris Hilton, hija del señor Hilton, ¿no? De vuelta, hija de, pero ahora de un padre. Y cómo transformar mi imagen más allá de ser hija de esa autoridad o de ese líder de algún aspecto. Bueno, Plutón en 11, ya queda poco, cerebros quemándose. Sí. Se reinventó, dice acá Paris Hilton. Claro, porque ella como que la desheredaron cuando empezó con todos los escándalos y tuvo que volver a armarse como medio de cero. La desheredaron cuando empezó con todos los escándalos y se armó de cero. Bueno, también gran ejemplo. Sí, encontré mi propio lugar social más allá de ser la hija de Hilton. Fortuna hizo. Sí, hizo fortuna. No solo social. Sí. Bien, Plutón en 11, los grupos, las redes, lo creativo, lo social, lo revolucionario, ahí juego mucha potencia, ¿no? Cuando estoy con otros, puedo entregarle mucho poder a mis amigos, a lo que dicen los otros, a las opiniones públicas, a las opiniones sociales, puedo ponerle mucha energía a hacer cosas por otros, ¿no? Me lleva toda la carga energética estar trabajando por lo social, por lo grupal. Pero bueno, ahí puede haber también mucho juego de poder, ¿no? Como, bueno, por lo que opina todo el mundo, puedo estar como muy impotente y bueno, porque dijo esto, porque dijeron lo otro, ¿no? Y me siento que me manejan lo social, lo grupal. O puedo ser una figura muy potente allí para ayudar a transformar ideologías, creencias de cosas diferentes. Puedo ser transformadora para revolucionar la vida, puedo tener una mirada muy potente para cambiar la realidad, para proyectar cosas nuevas. Puedo moverme también en grupos sanadores, transformadores, moverme con otros con el dolor ajeno, ayudando a sanar a los grupos, ayudando a sanar a lo social. Sí, encuentro potencia en lo revolucionario, sí. Claro, tiene un estilo Plutón en Acuario, ¿no? Plutón en 11 tiene cierta analogía. La potencia que puede tener lo nuevo y el miedo también que me puede dar lo nuevo y las redes.
Sí. Y también, por ahí yendo más a lo banal o a lo cotidiano, puede ser personas que pertenezcan a grupos de mucho poder o incluso que tengan muchas historias de conflicto con amigos, o de dolor o de duelo. Mi primer contacto con la muerte puede haber sido algún amigo de un grupo, ¿no? Tema a tratar en terapia, mi lugar en los grupos, mi lugar creativo, qué proyecto para adelante, qué quiero, ¿no? Y plasmar distinto a lo que ya está hecho. El ejemplo que nos encontramos es Einstein, y justamente, ¿no? Como vino con su cabeza avanzada a transformar todo lo que hasta ahora creíamos, ¿no? Y también el que lo veían loco, entonces había una cuestión donde no, lo que vos decís es una tontada, pues vos estás loco. Y como en ese lugar de ser el revolucionario es enfrentarse también a que me quieran como devastar, o también yo generar una transformación muy potente gracias a mis ideas revolucionarias y avanzada, mi mente muy rápida. Bien. Y por último, acá estamos con Plutón en 12. Siempre la casa 12 es la casa más complicada de explicar, de racionalizar, de poner palabras. La casa 12 no tiene borde, no tiene forma, no tiene límites, sino tiene un área concreta en donde uno pueda decir, se expresa acá. Entonces, si tenemos Plutón en 12, probablemente la sensación es de no hay ningún área en donde yo tenga potencia, o no me creo potente, no me creo capaz de transformar nada. Y sin embargo, por momentos, ese Plutón se desborda y se va y abarca todas las áreas de mi vida. Y entonces de repente siento a Plutón en 1, en 2, en 3, en 4, porque hay Plutón que se desborda por todos lados. Y hay toda una cuestión donde empiezo a darme cuenta que cuando yo no me creo potente, la vida todo el tiempo me pone en situaciones de mucho dolor, de mucha crisis, en donde empiezo a descubrir que sí puedo salir adelante, que puedo bancarme cosas que parecen inaguantables, y en donde la vida me dice, sí, ves que podés, pero yo no hago conciencia de esa potencia, y en realidad lo interesante ahí sería darme cuenta que yo puedo darle poder o empoderar a los demás, transformar a los otros, ayudarlos a encontrarse con su propia capacidad de ir hacia adelante, de transformarse. Sí, ¿no? Hay como todo un lugar donde si yo tengo que ser consciente de cuál es mi potencia y cómo me puedo desarrollar potentemente, no me sale, no sé ni por dónde empezar, pero cuando sale desde un lugar muy inconsciente, che, pasó esto, soy el que más se banca el dolor, el que más transforma, el que más sana, el que más ayuda a comprometerse con el dolor, con el sufrimiento, con lo complejo, ¿no? Es como cuando sale sin previo aviso, sin análisis previo, sin estipularlo, tengo la mayor potencia que nadie imaginaría, ¿no? Como sí, más que todo el resto. Traigo la potencia en el inconsciente, y para mí esto también está muy ligado a que la casa 12, como es lo que sucede antes de cualquier inicio, es como en este proceso cíclico que nos habla la astrología, en donde pareciera que hay un principio que es Aries o la casa 1 y un final que es el 12, la casa 12 o Piscis. En realidad no hay principios ni finales, pero sí lo que sabemos es que en el momento en donde algo se cierra, donde algo pierde forma y para poder empezar algo nuevo, aparece una situación de mucha potencia, de mucho dolor y de mucha crisis, y podemos interpretarlo desde bajándolo a lo concreto, que lo que haya sucedido antes de que nosotros nacimos nos trae una herencia de mucho dolor. Entonces, haber nacido de vientres en donde previamente hubo muerte, o haber nacido de madres que perdieron a su padre o a su madre mientras que estaban embarazados. Entonces, ser personas que sintieron o que aprendieron inconscientemente de la muerte y del dolor, y que entonces no saben todo lo que saben, pero que cuando pueden hacer algo por otros con eso, les sale un conocimiento totalmente indescifrable de dónde viene, pero que tenga una capacidad de sanar y transformar a otros maravillosa. Sí, ¿no? Y no sacar provecho de eso, sino es como cuando lo vivo, ya el ayudar, el servicio de esto me es sublime, me es sanador, me es alentador, no porque después con eso haga algo para mi propio beneficio, ¿no? La casa 12 es para ayudar a lo colectivo, para mejorar la conciencia, el inconsciente colectivo de lo que es Plutón, ¿no? De lo que es la potencia. Y si hay algo que tiene que ver con esto del inconsciente, de lo que genera en el inconsciente colectivo, el ejemplo bastante claro es Maradona, de cómo por momentos fue Dios y de repente es inservible, la peor basura, una mierda. Entonces, ese juego que genera en el inconsciente colectivo Maradona, que es Plutón en 12, era Plutón en 12, de él puede todo o no puede nada, y cómo
también se rodeó de gente que le generaba mucha crisis, pero al mismo tiempo mucha potencia. Me parece que Maradona es un ejemplo bastante claro de esto del no manejo consciente de la potencia y del todo lo que se puede o no. Bueno, hasta acá hemos hecho ya todo el recorrido de las 12 casas. No sé si tienen dudas, preguntas, cosas que quieran sumar, agregar. Se puede O comentar de sus propios plutones. Yo podría agregar el grupo de 12, que es el mío. Ok. Mi madre casi murió y yo también. Wow. Antes de mí, 2 abortos naturales. Claro. Yo soy un terapista con clarividencia. Tengo el poder del inconsciente a ayudar a los otros. A unas épocas de la vida, así. No tenía fuerza en las casas. De repente, todas ellas. De libros somos. Qué bueno que tuvimos un ejemplo concreto, porque Sí, Plutón sí, sí. en 12 a veces queda muy como, no se termina de entender, y bueno, acá tenemos un ejemplo de libro. Pero para mí fue de los mejores. Es una explicación porque yo vivo. Y otra cosa, lo que dijiste al final, es que ayudar a nosotros. Un día un chamán entró en una clase que estaba y paró todo para me hablar y frente así de un grupo. ¿Cómo veniste a ayudar a los otros? Si no puedes más alejar de eso. Convéncete de eso. Entonces también una presencia que llega del oculto de repente y te da una fuerza, porque si no me hubiera dicho eso, por ahí te daría un poco más el proceso. Igual en mi carta, ese desarrollo estaba marcado más o menos a los 42 años, con mi Saturno en Virgo justo a la cúspide de la 11, pero eso se pasó a los 39. Mira. Mira. Se dice mucho que los planetas en 12, nosotros no nos hacemos conciencia, pero nos lo ven mucho los demás. Imagínate si encima vino un chamán, un brujo, percibió claramente todo ese Plutón que tenías y te dijo, hacete cargo. Y todos a los 40 y pico, 42, tenemos Plutón cuadratura Plutón, ¿no? La mitad de la vida. Entonces, por eso ahí se te activa lo de 2. Mira, sí, fue intenso como Fue te lo intenso, dijo. no fue liviano, claramente. Bien. ¿Alguien Bueno, más quiere decir, sumar? Sí. Sí. Ese cambio ahí era gigante en la industria de los transportes. Bueno, sí, la casa 3 que tiene que ver con cómo nos movemos, cómo nos conectamos, trasladamos. cómo nos trasladamos A a lugares distancias cercanos. cortas. ¿Sí? Sí, muy claro. Bueno, ¿alguien? ¿Estamos? Bueno, ay. Con esto del máximo potencial, porque si accedo a ese, ya no tengo miedo y accedo a ese máximo potencial, de algún modo ese sol se va a transformar también. Sí, sí. A todo Leo le llega su Escorpio, decimos siempre, ¿no? Entonces hay algo de tu propia identidad que Plutón va a venir a cuestionarla y en ese área puntual donde está Plutón, luego afecta el Sol, ¿no? Y a encontrar cada vez más tu esencia y no tanto... Y ahí puedo pensar, ¿no? Cada casa, bueno, el sol y Plutón como ser, hay una conexión. Pensando en Está bueno, sí. Es interesante. Cuando la paso mal en esa área donde tengo a Plutón, en realidad hay algo que está saliendo mucho más enriquecedor también de mi identidad, Más en el genuino. área donde está. A mí me gusta pensar siempre, yo digo, mi frase de cabecera con Plutón es, si no duele no es Plutón. Y los seres humanos, nuestra esencia, nuestra identidad no se transforma si no hay dolor. Si no hay algo que nos entra en crisis en serio, seguimos siendo siempre los mismos. Entonces ahí está muy fuerte el juego de el Sol y Plutón. Entonces somos lo mismo siempre, salvo que suceda una crisis tan grande que nos duela y que nos obligue a cuestionar quiénes somos y cómo queremos mostrarnos y brillar. ¿En algún momento pueden vivir como la buena expresión de Plutón? Siempre hay nuevos niveles. Nunca tocas el cielo con las manos. Claro, siempre está. Siempre mostrando está. su cara difícil. Siempre va a estar. Y siempre se le va a ocurrir un nuevo guión para volverte a molestar. Siempre encuentra Total, una nueva sí. escalera del pie. Cuanto más abierto estoy a que las cosas no son como mi ego quiere y que la vida con las situaciones me está mostrando un lugar muy rico mío, que si no hubiese sucedido eso tan doloroso, no me hubiese dado cuenta de esa potencia que tengo de resignificarme. Me parece que... ¿Qué iba a decir? No sé. Que hay algo de esto, de lo que te da Plutón, te da esa información enriquecedora, ¿no? Y que qué bueno que vuelve todo el tiempo Plutón a mostrarme que puedo encontrar otro nivel de mí mismo, ¿no?
Sí, Es y si así, Plutón no, todo el tiempo nos está cuestionando para que podamos potenciarnos y entrar en crisis, siempre va a tener un nuevo guión para Sí. hacernos cuestionar y transformarnos. Entonces, siempre hay una nueva experiencia en donde cada vez nos hacemos más potentes, pero no es que en ningún momento se resuelve y ya está, solo descubro lo interesante de Plutón y se expresa eso. Tauro y Escorpio, total. La vida es Tauro y Escorpio, no podemos escapar. Y qué suerte que hay Escorpio, ¿no? Es como, es necesario todo. Digo, si comemos tenemos que ir al baño porque si no explotamos. Morimos, Entonces, si Y nos Tauro hace- come, Escorpio se caca. Y nos hace disfrutar más de la vida que saber que existe Escorpio. Si sabemos que somos eternos, ¿cómo viviríamos? No sé, ¿no? Pero hay algo ahí de, bueno, aprovechar el presente, vivir Tauro, trabajar, ¿no? Lo que hay ahí, lo enriquecedor que hay en el presente. Y cuanto más situaciones dolorosas pasamos, más somos despiertos en la vida, ¿no? Más decimos, che, mirá qué bien estamos acá, ¿no? Después de haber pasado todo esto, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, valoramos la potencia de la vida después de la crisis, después del dolor. Total, no, total. Exacto. El eje total. Bueno, muchísimas gracias, un placer fue. Paren, quiero hacer una foto acá con todos de fondo, ¿puedo? Gracias.